El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ser tentado por el diablo en el desierto? ¿Por qué razón el Espíritu Santo guió a Jesucristo al desierto? No fue el diablo que atrajo a Jesucristo al desierto, fue el Espíritu Santo. ¿Qué razón había para llevarlo al desierto 40 días, 40 noches ayunando y ponerlo en ese peligro de la tentación? ¿Por qué razón? Hoy, querido oyente, quiero compartir junto con vosotros esta enseñanza que se llama el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia tiene tanto poder? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son características de la palabra de Dios? ¿Y por qué es tan necesario que nos llegue ese pan de cada día? Ese pan necesario de cada día. Luego, si tú deseas tener esta enseñanza, yo te la puedo reenviar a tu teléfono por un mensaje de WhatsApp para que la puedas oír una y otra vez y también para que la puedas reenviar a otras personas. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia tiene tanto poder? Porque la Biblia no se puede comparar con otro libro. ¿Y por qué la palabra de Dios es más que la palabra de Dios? Cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos 66 libros, 39 en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos la Biblia, llegamos a este texto de Mateo 4, Lucas 4, Jesucristo en el desierto y aquel ser oscuro, malvado, en cual se encuentra todo lo malo. Aquel ex arcángel llamado ahora Satanás, en hebreo, diabolos, en griego, Lucifer, en latín, se le acerca al Señor y le dice que convierta esas palabras, o mejor dicho, esas piedras, en pan. Y Jesucristo le dice: escrito está. Es increíble, escrito está. Jesucristo, teniendo tanto poder, en el momento de la tentación, buscó su refugio
su solución, su protección y su autoridad en lo que estaba escrito. Pero cuando dice Jesucristo está escrito, la pregunta no es si está escrito en un libro. La pregunta es si está escrito en tu corazón. Y sabes, querido oyente, a lo largo de los años me he dado cuenta de una cosa, que al diablo solo se le puede resistir con versículos que has aprendido de memoria. Que esté escrito en mi Biblia es una cosa, que esté escrito en mi corazón es otro. ¿Por qué el diablo se acercó? ¿Y por qué el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto? Una de las razones la encontramos en la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde el escritor de la carta de los Hebreos nos enseña y dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es interesante que en el lenguaje griego hay 3 palabras principales que describen la vida. Una se llama bios, de ahí viene la palabra biología, biografía. La otra se llama psyche o psychos, que describe la vida del alma, la vida invisible del ser humano en el alma. Y la tercera palabra se llama Zao o Zoe, que significa vida de Dios. Es interesante que en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva, no dice que es bios y tampoco psyche. Dice que es Zoe. Zao, Zoe, que contiene vida de Dios. Siempre que leas la Biblia, te estás rellenando con vida de Dios. La Biblia contiene vida de Dios. ¿De qué Dios? Del único. Porque ya por naturaleza y existencia solo puede existir uno. No puede haber 2, ni 3, ni 4, ni 5 dioses. Solo existe un Dios. Y nosotros que hemos recibido por la gracia de Jesucristo el perdón de los pecados, que por su gracia hemos recibido la vida eterna, que por su gracia hemos recibido la justicia de Dios, y por su gracia el único Dios verdadero se ha convertido en nuestro papá. Y nosotros que conocemos por la gracia al creador del micro y del macrocosmos, sabemos una cosa, que todo se concentra en una persona, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora en este momento, el Espíritu Santo está aquí. Para nosotros en este momento el Espíritu Santo es de suma importancia, total. Porque es a través del Espíritu Santo que nos revela la naturaleza, la preexistencia, la obra, las palabras, la autoridad, la vida eterna, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es la persona del Espíritu Santo
que revela a la persona Jesucristo, y es la persona de Jesucristo que nos revela la persona del Padre. La palabra de Dios es viva, porque nosotros reconocemos una cosa. Cuando dice la Biblia en Juan 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. En ese momento nos damos cuenta de una cosa, que Jesucristo es el Verbo eterno, es la palabra. Es como dice en hebreo, dabar, es la palabra de Dios. Y cuando uno llega al reino de los cielos por la gracia de Jesucristo, cuando empieza a leer la Biblia, y si quieres entender la Biblia, primeramente tienes que leer el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento dicen que el Antiguo Testamento era la sombra. Pero en el Nuevo Testamento la luz de la vida vino a nosotros. Y la luz, lo mismo que la vida, lo mismo que el árbol en medio del paraíso, lo mismo que el camino que nos guía a Dios, la puerta que nos abre, se nos abre cuando vamos a Él, lo mismo que la verdad que nos hace libre, es una persona. Todo está concentrado sobre la persona Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, Él es el Mesías. Jesucristo ha recibido todo el juicio del Padre. Dios el Padre, Adonai, Eloheno, Israel, Él no va a juzgar a nadie. Él dio completamente el juicio como lo había prometido en Daniel 7, 25, 22. Se lo entregó al Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, Él en la encarnación se hizo Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre, a los hijos del hombre, por su gracia, su obra, lo podía convertir en hijos de Dios. Nosotros, hijos del hombre, ahora somos hijos de Dios, porque el único Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió en el Hijo del Hombre. Y ahora, el Hijo del Hombre, Jesucristo, cogió a los hijos del hombre y nos convirtió por su gracia y por su perdón en hijos de Dios. Ya no somos esclavos ni de la religión, ni de la ley, pero tampoco de la influencia de Satanás y del pecado. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, para la libertad Cristo nos hizo libre. Ahora somos hijos de Dios, que tenemos la libertad, pero somos obedientes. Y cuando dice Hebreos 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva, significa que cada vez que lees la Biblia
y especialmente el Nuevo Testamento. Todo es palabra de Dios, todo. Pero el Nuevo Testamento tiene algo muy especial. El Nuevo Testamento tiene comprimido la vida, la razón de todo el ser. Todo el micro y el macrocosmos, todas las galaxias, todos los planetas, todos los soles, estrellas, todo tiene su razón en una persona, imagínate, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz, nosotros la conocemos en el español, en el castellano, en alemán y en inglés. Porque esa palabra eficaz en griego se llama energes. De ahí viene la palabra energía. Además, que la Biblia contiene energía. La Biblia te rellena con energía de Dios. La Biblia está llena de energy, high volt energy. Está de alto voltaje. La Biblia está llena de energía. Y tú y yo somos como un teléfono. Puede tener antena, sí. Puede tenerlo banda ancha, lo que quieras. Puede tener los megas que quieras que puedes descargar. Pero si no hay energía, no funciona. Como cristiano es lo mismo. Puedes tener lo que quieras, pero si no hay energía, high energy, de la palabra de Dios, no funciona nada. Lo que es el viento para un barco de vela, lo que es la gasolina para un coche, un Ferrari Testarossa, un De Tomaso Pantera, un Lamborghini o un Seat 127, lo que sea. El coche sin combustible no funciona. Y el combustible de un cristiano es la palabra. Y el enemigo hará todo para quitarte la atención de la palabra. Pero hay otro significado en la palabra cuando dice en Hebreos 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra energes es una de las palabras que en el lenguaje antiguo griego se llama ser aprobado. Esa palabra energes, además de otras palabras, como dókimos y como otras palabras en griego, significa ser aprobado. Cuando le dice la palabra de Dios es viva y eficaz, podemos traducir, es llena de energía, pero también aprobada. Cuando en el seminario bíblico me tocó traducir este versículo del griego al alemán, yo me quedé en esa palabra, me impresionó. Porque cuando estudié quién, cuándo, cómo y en qué obra, sea Sócrates, Platón, Aristóteles, sea cualquiera de los antiguos escritores griegos, usó esta palabra energes, el uno lo usaba así, el otro así, pero cuando descubrí que habían bastantes escrituras que describen que energes significa también ser aprobado,
La palabra fue aprobada. ¿Cuándo? Y cuando leí Mateo 4, Lucas 4, me di cuenta cuándo fue la palabra aprobada. Tenéis que saber algo de Jesucristo, querido oyente. En Jesucristo hay un misterio. Él es Dios, sí, pero a la misma vez es hombre, sí. Él no es el Dios que se disfrazó de hombre, no. Tampoco fue el hombre que llegó a ser Dios. No. Hay un misterio en Jesucristo. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Pero cuando Él vino a la tierra a librarnos, a salvarnos y a destruir las obras del diablo, Él no pudo venir como el Señor de la gloria. Él no pudo venir como el Rey de los Reyes. Lo era. Nunca lo dejó de ser. Pero cuando se metió al trapo para meterse contra el pecado, el mundo, para meterse contra Satanás y la muerte, Jesucristo, Él tuvo que ser completamente hombre. Porque Él, uno de los ejemplos, la muerte nunca tuvo poder sobre Dios, sino solo sobre lo creado, lo formado. Jesucristo, como Dios, voy a intentarlo de explicarlo y por favor, dame un momento, no lo comprendas mal. Él como Dios no pudo vencer la muerte. Déjame explicarte por qué. Porque para vencer la muerte tenías que morir. Y como Dios el Padre y el eterno Verbo y el Espíritu Santo nunca pueden morir, ya por su naturaleza no podían vencer la muerte. Pero para vencer la muerte, el Verbo eterno, el Logos, Dabar en hebreo, Jesucristo, nació como hombre, algo que sí podía morir. Pero ahora había una cosa. Su muerte no iba a ser el resultado de la razón de todas las muertes, que es el pecado. Su muerte iba a ser una muerte representativa, que Él tomó nuestra muerte. Y cuando Jesucristo, Él dijo esas palabras, Eloí, Eloí, lema sabachthani. Cuando Él, a las puertas de Jerusalén, 6 horas allí crucificado, cuando Él dijo, tetelestai, cuando Él dijo en latín, profectus est, y en español, todo está cumplido, o en arameo, todo está pagado. Cuando Él respiró la última vez, ahora la muerte se pudo echar sobre Él. Si Él solo hubiera sido Dios, la muerte ni se le hubiera acercado. Pero como Él era Dios y hombre,
Él como hombre vino a vencer Satanás. Él como hombre vino a destruir las obras del diablo. Eso es lo glorioso de Jesucristo. Que Él no solo venció al diablo. La pregunta es, ¿cómo lo venció? Jesucristo, hombre, es el único mediador entre hombre y Dios. Fue el hombre. Sí, era Dios. Pero le venció como hombre. Jesucristo era lo mismo hombre que tú y yo. Era lo mismo antropos como tú y yo. Con sentimientos, con hambre, con agobio, con cansancio, con todo. Pero algo que el otro día con mi esposa estábamos hablando, no nos podemos imaginar cómo Jesucristo lo consiguió. Toda su vida sin pecar. Humanamente es inexplicable. Pero Él lo hizo. Cuando la muerte se le echó encima, la muerte solo se le pudo echar encima porque vio un hombre. Lo que no sabía la muerte, que ese hombre era Bar Adama, Bar Enash, en hebreo y en arameo, el Hijo del Hombre, que en Daniel 7:14 fue llevado por las nubes del cielo. Cuando la muerte se le echó encima, la muerte pensaba que él era un hombre como todos, y lo era. Pero lo que la muerte no sabía, que ese hombre era inocente. Y cuando la muerte se le echó encima por el inocente, la muerte mismo se mató. O como se dice en español, se suicidió, o como se llama. ¿Por qué? Porque la muerte se le echó sobre un hombre que tenía la naturaleza de Génesis 1. La serpiente le habló, pero no le envenenó. Este hombre era el segundo Adán. Cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín Edén, Eva pensaba que solo existía un hombre. Pero lo que Eva no sabía, que en el medio del jardín Edén había otro hombre escondido en el árbol de la vida, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Habían dos hombres allí, el primero y el segundo Adán. Y para traer al segundo Adán a la tierra, por un momento Dios el Padre tuvo que desarraigar el árbol de la vida. ¿Y sabes dónde lo plantó? En Betlehem, en Belén. Y cuando Jesucristo nació, el árbol de la vida en la tierra repartió sus raíces. Y hoy está trayendo fruto. A ti, a mí y a toda persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo fue al desierto, la pregunta era esta: si la palabra de Dios tenía el poder de proteger al mismísimo Dios. Porque Jesucristo,
vamos a llamarle con sus superpoderes, él le podía haber reprendido al diablo, pero no lo hizo. Porque si no, el diablo hubiera dicho, no, 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 eso no vale. Yo le gané a un hombre, Adán, yo he vencido a un hombre de carne y sangre. Y si alguien me quiere quitar las llaves de la muerte, del Hades, si alguien me quiere vencer, tiene que ser otro hombre. Y Dios, Adonai Elohim Israel, Él no envió a un ángel, Él envió a un hombre. Él dijo, ¿un hombre quieres? Pues te voy a dar un hombre que te va a alucinar. Un hombre que no cree tus mentiras. Un hombre que no es atraído por tu perversidad. Un hombre tan puro que cuando oraba el rostro alumbraba. Un hombre tan poderoso que su vida iba a sanar a los enfermos. Su palabra iba a echar fuera a los demonios. Su presencia representaba el reino de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto, Él como Dios, pero hombre, puso toda su confianza en la palabra. Y en el desierto, la palabra fue aprobada. Porque la pregunta era esto: si la palabra podía proteger al mismísimo Dios, que era hombre. ¿Por qué la Biblia tiene tanto poder? ¿Por qué la Biblia tiene tanta fuerza? Tienes que saber que la Biblia es una persona, Jesucristo. La Biblia, a lo mejor para algunos, no tiene ningún significado. Pero como dijo Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabra de vida, de espíritu, de esperanza. Si la Biblia para otros no significa nada, no importa. La pregunta es, ¿qué significa para ti? Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 32, 47. Y voy a usar una traducción antigua de la Biblia. Para ti mi palabra no son palabras vacías, son tu vida. Si le obedeces, disfrutarás de muchos años. Para otros puede ser que la Biblia sea un libro religioso, pero para ti es la vida. ¿Qué son características de la Biblia? Porque quiero ir con vosotros a un punto. Hay una promesa que se va a cumplir sobre toda España. De aquí a unos meses y unos cuantos años, hay una profecía que se va a cumplir sobre toda España. Ay, pastor, ¿va a venir el anticristo? No, todavía no. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque según Mateo 24, 14, el evangelio del reino todavía no lo han oído todos. Me preguntan, pastor, ¿usted cree que el fin del mundo viene pronto? Bueno, cada vez que pierde el Real Madrid creo que el fin del mundo está cerca, pero es otro tema. El fin del mundo no va a venir por una plaga.
El fin del mundo tampoco viene por un meteorito. Y el fin del mundo también no vendrá porque unos cuantos locos majaras toquen el botón de las bombas atómicas. El fin del mundo tampoco vendrá por guerras, por hambres. El fin del mundo vendrá cuando en un momento inesperado suene del cielo una trompeta de un ángel. Y entonces se acabó. Por eso yo personalmente creo que el fin del mundo todavía no viene. Pero déjame decirte unas características de la palabra de Dios. Porque se va a cumplir una profecía sobre España. Hay una promesa sobre España. Si tú me estás oyendo de México, es una promesa para México. Si me estás oyendo desde Honduras, es para Honduras, Guatemala. Es para Bolivia, Colombia. Es para Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, para Chile, para todos esos lindos países de Centroamérica, África, para el norte de los Estados Unidos, para todo Asia y para Europa. Pero hay una profecía que dice que va a venir y se va a cumplir sobre España. Y es esta. El profeta Amós 8, versículo 11 dice: así dice el Señor, vendrán días donde yo voy a enviar hambre. Es un hambre que viene de Dios. No es un hambre por falta de pan, tampoco será una sed por falta de agua. Es hambre. Es un hambre que te lleva a la vida. Es la única hambre que te alimenta. Dice, enviaré hambre de oír la palabra de Dios. Pronto, en esta nación de España, vendrá una ráfaga, un viento recio del Espíritu Santo que nadie puede controlar. Incluso las supuestas iglesias cristianas que ahora no aceptan la persona del Espíritu Santo o su obra o su presencia. Vendrá un viento como un huracán poderoso sobre toda esta nación. Y millones de personas en España serán salvados. Porque vendrá un hambre incontrolable de oír la palabra de Dios. Y van a descubrir las características que hay en la palabra. Como dice Hebreos 4:12, una característica es viva, eficaz, entra a lo más profundo de tu alma. Otra es Salmo 119, versículo 130. Su palabra es verdad. Su palabra es la suma de la verdad. Cuando lees la Biblia, tienes un encuentro con la verdad. La exposición de tus palabras alumbran al alma. Según Salmo 119, versículo 105,
Una característica de la Biblia es que te guía en cada momento con su luz. Cuando tú abres la Biblia, abres el GPS que tú ahora necesitas. Otra característica es Salmo 107, versículo 20. El leer la Biblia en voz alta te sana y te saca de tus ruinas. Otra característica de la palabra de Dios es Juan 17, 17. Te santifica. Cuando vienes de un día confuso, cuando estás en una situación de no saber qué hacer, lee la Biblia en voz alta y verás cómo todo se ordena de nuevo. La Biblia te santifica. Otra característica de la Biblia, según Juan capítulo 8, 30, 31, 32, te hace libre. Algo que podemos leer en Mateo capítulo 8, versículo 16. Jesucristo echaba fuera con la palabra a los demonios. Hay poderes diabólicos que no se pueden sujetar más a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a tu alma, cuando lees la Biblia en voz alta. Ellos pierden su agarre sobre tus almas, tu carne. Otra característica de la palabra es que, según Salmo 119, corrige, guía, inspira, enseña. Y como dice Salmo 119, tu palabra me hace más sabios que mis maestros. Según Salmo 1, versículo 1, el que se deleita en su palabra será como un árbol que trae fruto a todo momento. Según segunda carta de Timoteo 3:15, la palabra de Dios te prepara, o como dice en griego, te da completamente todo lo que necesitas. Dice, porque desde niñez, oh Timoteo, tú conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque toda escritura, theopnoestos, inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en la justicia. Según Efesios 5, versículo 26, cada vez que lees la Biblia en voz alta, caen sobre ti unas aguas que te purifican. Y siempre que estés en una situación dura, coge tu Biblia a la mano, mira a ese monte, a esa nube, mira esa dificultad y le puedes decir, escrito está, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Le puedes mirar esos poderes diabólicos y decirle, ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Sabes, querido oyente? Tienes que leer la Biblia en voz alta, porque solo el sonido de la palabra trae la fe. En Romanos 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora vosotros sabéis que hay textos antiguos. Hay una colección de textos de la cual proviene el Nuevo Testamento, que se llama Textos Recepto o Receptus. De ahí proviene la Reina Valera, del año 1960, 1905, 1910 creo que es.
o 19, que es muy buena Biblia. Pero hace años se encontró una escritura llamada el Codex Alexandrinus. Una cosa curiosa, ¿sabéis por qué? Porque estaba tan limpio escrito, el Codex Alexandrinus fue tan limpio escrito, copiado, que hoy por hoy, en la ciencia de la Biblia se cree que fue copiada por una mujer. Un códex muy bueno. Luego existe el Codex Betsae, el Codex Sinaiticus, encontrado en 1844 en un monasterio de Catalina, creo que se llama Catarina, allí en el desierto del Sinaí. Y mucho más, el Codex Vaticanicus, muy bueno también. Todos esos códices, escrituras, papiri, provienen de la misma fuente, una fuente limpia, blanca. Son todos buenas palabras, son todas buenas Biblias. ¿Sabías, querido oyente, que la Biblia que tú y yo tenemos en la mano hoy, que en 2000 años ningún cristiano tuvo el privilegio de tener la Biblia que tú tienes? Hoy tenemos los mejores textos. Algunos me preguntan, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Es mejor la que está escrito con el texto básico del texto recepto? ¿O mejor en Nestle Aland, que es otra edición de la Biblia del Nuevo Testamento en griego? Una, ¿cómo se llama en español? Un reunir científico de 85,000 diferentes ya Biblias o textos o hojas o versículos sueltos. Y de ahí se ha encontrado un muy buen texto. Lo mismo que el texto recepto, que el Codex Alexandrinus. Y cuando me preguntan, pastor, ¿usted qué Biblia puede recomendar? Honestamente, en castellano, para mí personalmente, para mí es mi opinión. La mejor Biblia en castellano, en español, la que de verdad a mí me ayuda, a mí me alimenta, a mí me inspira, me da fuerza. La mejor Biblia en castellano que yo puedo recomendar, es mi opinión. ¿Sabes cuál es? La que lees. Algunos dirán, ¿cómo? La que lees. Porque el Espíritu Santo, Él te va a revelar una cosa, que la Biblia es más que la Biblia. La Biblia te lleva a una relación. La palabra te lleva a un encuentro con el Señor. Tú tienes primero un encuentro con el Señor, luego lees su palabra y la palabra te lleva a la oración. Pero cuando dice en Romanos 10:17, porque la fe viene por oír de la palabra de Dios, en el Codex Alexandrinus dice, porque la fe viene por oír de la palabra de Cristo. Una pregunta, querido oyente, ¿os acordáis de lo que dijo Jesucristo? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Por eso, querido oyente, toda la Biblia es la palabra de Dios. Sin duda, toda escritura es, lo hemos leído, es inspirada. Pero
Parece que tiene algo muy especial las palabras de Jesucristo. La palabra sobre Jesucristo. La palabra que nos describe la obra, las palabras, la vida de Jesucristo, los 4 evangelios, la carta de los Hechos, carta de Romanos, primera y segunda carta de Corinto, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colosenses, segunda, primera de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Titos, Filemón, Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera carta de Juan, la carta de Yehuda, como dice en hebreo, de Judas, Yehuda, y el Apocalipsis. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Hay que leer la Biblia en voz alta. Cuando se lee la Biblia en voz alta, se desata el poder que hay en dentro. Yo deseo de todo corazón, y yo le recomiendo una cosa, querido oyente, mire. Puede ser que no todos los días tú ores como te gustaría orar. Habrá días que oras más, habrá días que no ores tanto. Pero pase lo que pase, que no pase un día sin que leas un poquito de la palabra de Dios. Y le voy a recomendar otra cosa. Todo lo que me estáis oyendo, os voy a recomendar algo que yo practico desde 32 años, ahora 33 creo. Que no comas nada por la mañana hasta que no hayas leído un poco la Biblia. ¿Por qué no te comprometes para el resto de tu vida? Que antes que comas pan, churros, lo que sea, que leas algo de la Biblia en voz alta. Imagínate, ahora, desde ahora hasta el fin de tu vida, por la mañana, antes de comer algo, pastor, ¿me puedo beber un café? Si quieres 2, si quieres 3, estoy hablando del pan, de comida. Que no comas nada hasta que no hayas leído la Biblia, un poco. Si quieres mucho, si quieres poco. ¿Por qué no te comprometes? Y verás la bendición que hay en esto.